Mis hermanos y mis hermanas, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles por este audio y llegó la hora de estudiar la palabra del Señor hoy miércoles en nuestra reunión familiar. Deseo de corazón que todos estén bien, que podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre, que cada uno de nosotros se cuide y cuide de sus familias. Vamos a comenzar entonces el estudio de hoy. Esperamos que cada uno tenga su Biblia a la mano y poder estudiar este pasaje que su servidor quiere compartir con ustedes. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y entonces vamos a hacer la oración para comenzar. Oramos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por la bondad con la que hasta ahora nos has tratado. Permite, Padre, que en este momento de reunión familiar y al estudiar tu santa palabra, tu Espíritu Santo venga a estar entre nosotros, que tus ángeles, Señor, se unan a nuestras oraciones, a nuestras alabanzas. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, a cada uno de tus hijos, los que tienen necesidades, problemas, dificultades, a los que están enfermos, querido Padre, tú sabes quiénes son. Allá donde están, llévalos consuelo y permite que este estudio transmita esperanza y valor a nuestra vida y podamos crecer espiritualmente, podamos dar frutos dignos que tú has esperado desde hace mucho tiempo. Acompáñanos pues, Señor, lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a estudiar el capítulo 5 de Isaías, del versículo 1 al 7. Comienza este pasaje que es una parábola, y esta parábola dice el versículo 1 que es un canto. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Este primer versículo nos hace saber que es un canto y es un canto de amor. Es raro, hermanos, que un profeta se ponga a cantar, aunque recordamos los cantares, ¿no?, de Salomón, pero casi el profeta Isaías no hemos encontrado que dé un mensaje como este. Pero lo hace porque este es un mensaje muy particular, este es un mensaje muy especial dentro de su ministerio, porque va a hablar acerca de una parábola, y en una parábola encontramos comparaciones. Una parábola es para dar un mensaje central, y mensaje que vamos a descubrir nosotros al estudiar esta parábola. Dice el profeta Isaías: cantaré por mi amado. O sea, su amado, su amigo, podemos decir, es quien le ha enviado a cantar delante de su pueblo, y es un canto de amor. Sigue diciendo el versículo 1: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una viña es una parcela donde hay plantas, en este caso vides, conjunto de vides en una parcela que se cultivan para producir, por supuesto, uvas. Dice que esta viña que tenía el amigo de Isaías estaba en una ladera muy fértil. Cada uno de nosotros a lo largo de la vida hemos sembrado diferentes cosas. Algunos siembran maíz, algunos siembran frijol, arroz, tomate, sembramos muchas cosas. Nosotros, al igual que el amigo de Isaías, buscamos siempre un lugar fértil. No esperamos sembrar una semilla en un lugar seco, en un lugar estéril, sino siempre se busca
un lugar fértil para que se pueda recoger el fruto. Dice el versículo 2, la había cercado y despedregado. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado precisamente realizar ese trabajo, de sacar las piedras de la parcela y entonces se pueda sembrar de mejor manera. Y luego, dice, le puso un cerco. Ese cerco es para protegerlo de algún animal depredador, incluso de maleantes que pudieran pisar la parcela, ¿no? Y pudiera mermar su capacidad de producción. Entonces, miren lo que hizo el amigo de Isaías. Dice, buscó una ladera fértil, la cercó, despedregó y entonces plantó las vides escogidas, dice el versículo 2. Noten ustedes que no sembró cualquier planta. Dice que esas vides que sembró eran vides escogidas. Sembró lo mejor. Esto me recuerda mucho cuando en la casa de mi papá se escogían las semillas para sembrar el siguiente año. Lo que se siembra es lo mejor que se da de la cosecha. El maíz más grande, las papas más grandes, los chícharos más grandes. No se siembra de ninguna manera lo más feo de la cosecha, lo peor de la cosecha, el mal grano, sino se siembra lo mejor. Eso uno no se lo come. Entonces, el amigo de Isaías, por supuesto que siembra vides escogidas porque él esperaba recoger una cosecha buena y abundante. Dice, había edificado en medio de ella una torre. En el tiempo antiguo, estas torres se edificaban para poner allá un vigilante y entonces cuidar el plantío. Pudiéramos nosotros hoy tener alguna estrategia precisamente para cuidar el plantío. En ese tiempo era construir una torre. Y dice, y había hecho en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Bueno, un lugar donde se pisoteaban las uvas. Eso quiere decir que una vez plantando las vides escogidas, él ya preparó el lugar donde había de recibir el fruto y entonces machacarlo y procesarlo y convertirlo en jugo de uva. Este detalle nos hace saber que el amigo de Isaías ya tenía la visión de la cosecha. Él estaba haciendo todo bien. Estaba buscando un lugar fértil, había despedregado la parcela, la había cercado, puso una torre para que alguien vigilara el lugar y también hizo de una vez el lagar. El amigo de Isaías no esperó hasta ver el fruto, sino se adelantó y hizo el lagar de una vez, porque el proceso que él había hecho era el correcto. Y sigue diciendo el versículo 3, y esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Qué extraño, porque todo estaba puesto, todo se había hecho muy bien como para que al final estas vides, esta viña, diera frutos silvestres. Y lo silvestre tiene relación con lo amargo. Cuando nosotros comemos una uva, pues nosotros la probamos así dulce. Es una fruta muy sabrosa, incluso aquí en nuestro país es una de las más caras, más apreciadas, porque lleva mucho trabajo cultivarlas. Y el amigo de Isaías precisamente había invertido mucho trabajo en su viña, pero ahora él va como quien desea ya probar el fruto. Recuerdo mucho que en el lugar allá donde sus servidores, uno va viendo cómo las frutas van creciendo, ya sea el durazno, la manzana, y entonces cuando las frutas ya están de buen tamaño, aunque no están maduras, de repente así desaparecen del árbol.
Desaparecen es un decir porque en realidad nosotros nos las comíamos antes de que estuvieran listas, porque uno ya está muy ansioso, más si uno ha regado la planta, más si uno la ha abonado, la ha cuidado, uno espera ya con ansias disfrutar de ese fruto. Entonces, imaginen ustedes al amigo de Isaías esperando ya con ansias recibir fruto, ver que las uvas iban creciendo y llegar al grado de maduración, y entonces cuando las prueba, mis hermanos, se lleva un tremendo chasco. No dio uvas buenas, dio uvas silvestres. Qué extraño es esto. Y ahora dice el versículo 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el profeta que su amigo manda este mensaje a Israel y a Judá para que ellos juzguen. ¿Qué va a pasar con esta viña? ¿Qué se hace con un árbol que no da fruto? ¿Qué se hace con una planta a la cual se le invirtió, se le cuidó y no da el fruto que se espera que dé? Bueno, pues la respuesta es una y todos estamos de acuerdo, pues se tiene que cortar. Sigue diciendo el versículo 4: ¿cómo esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El pueblo de Dios está escuchando lo que el amigo de Isaías va a realizar. Y entre el pueblo había muchos labradores de viñas. Y lo que cada uno de ellos hacía cuando no recibía el fruto que esperaba, bueno, era cortarla y plantar una nueva viña. Imaginamos al pueblo diciendo: sí, eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo normal. Planta que no dé fruto, que se corte. Esto nos recuerda el mensaje de Juan el Bautista, que decía: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Árbol que no dé buen fruto será cortado. Entonces, el pueblo de Israel apoya al amigo de Isaías en esto que va a hacer, porque esto es lo que corresponde a una planta que no da buen fruto. Pero escuchen ahora el versículo 7, cómo dice esta parábola. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Aquí está ahora la aplicación de la parábola. Dijimos que una parábola es una comparación, y ahora el Señor le está trayendo un mensaje duro a su pueblo a través del profeta, a través de este canto, diciéndoles: ustedes son como una viña, ustedes son mi viña. Y el pueblo de Israel se puede preguntar: bueno, ¿y por qué nos hablas así? ¿Por qué dices esto? Miren, el Señor le dice: y yo planté a esa viña en una ladera. Mis hermanos, esta ladera donde el Señor había plantado su pueblo en la tierra de Canaán. Múltiples veces menciona que esta tierra en la cual Dios permitió que su pueblo viviera era una tierra que fluía leche y miel. Todo estaba listo para que estos hombres produjeran buenos frutos. ¿Qué más hizo el Señor aparte de ponerlos en una ladera fértil? También dice: despedregó la parcela. ¿Qué querrá decir eso? Tal vez se refiere, hermanos, a que el Señor quitó a las naciones que estaban cerca
para que Israel no fuera contaminado con los pecados de ellos. Recuerdan que eran naciones que adoraban a otros dioses, que tenían costumbres muy extrañas, sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Había muchas costumbres ahí perversas y el Señor arrancó a esas naciones de ahí para que Israel pudiera crecer en esa tierra, en esa ladera fértil. Dice también que puso en ella una torre. Bien que esta torre pudiera representar el templo que Dios le puso al pueblo de Israel. Y recibieron tremenda bendición porque el lugar donde Dios los puso era una ladera fértil. Dios despedregó el campo y también puso una torre y también la cuidó de manera que él esperaba que con toda su labor lo normal fuera que recibiera uvas buenas. Lo triste, mis hermanos, es que Israel dio uvas silvestres, o sea, los frutos que dio fueron frutos amargos. Y mire cómo dice el versículo 7, aquí están los frutos que dio Israel y por eso el Señor le está mandando este mensaje de reprensión. Dice, esperaba juicio, dice la segunda parte del versículo 7, y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Esto nos recuerda claramente los frutos del Espíritu y los frutos de la carne que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. El Señor esperaba frutos del Espíritu. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Dice aquí el profeta Isaías que esperaba juicio. Esperaba también justicia. Mis hermanos, esto es lo que Israel debía producir por todo lo que Dios le dio. Dios le dio su ley, Dios le dio una herencia, Dios le dio las ceremonias, los ritos. Dios le dio una bendición muy grande al pueblo de Israel, pero cuando el Señor viene a recibir de ellos fruto, se lleva una tremenda decepción, porque el fruto que ellos producen es silvestre, es amargo, y se trata nada más y nada menos que de vileza, que de clamor. Podemos mencionar muchos pecados que Israel cometió. La verdad es que había abusos, mentira, fanatismo, fariseísmo. ¿Cuántas iniquidades el pueblo de Israel tenía como fruto, los cuales Dios no aceptaba? Entonces, qué tremenda decepción se llevó el Señor cuando vino a su parcelita a buscar fruto y no encuentra más que frutos silvestres. Mis hermanos, este mensaje que Dios envía a su pueblo de Israel también es un mensaje para la iglesia de hoy. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo dice, nosotros somos el Israel espiritual, hijos de Abraham conforme a la fe. Ahora somos la nación santa de Dios. Y el Señor también ha permitido que así como a Israel, la iglesia reciba bendiciones. El Señor ha puesto también a la iglesia en una ladera fértil y la ha despedregado, la ha cultivado, le ha dado mucha luz. Y lo que el Señor también espera es que pues pueda la iglesia rendir buenos frutos. En San Mateo capítulo 21, vamos allá un momento, San Mateo capítulo 21, a partir del versículo 33, el Señor cuenta la parábola de una viña muy parecida a la que se narra en el cántico que Isaías capítulo 5 nos ha dicho ya. Ustedes van a leer ahí otra vez la parábola, cómo se parecen. Y al final de esta parábola dice en el versículo 43, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí otra vez el Señor hablando a su pueblo, diciendo, no han rendido el fruto que yo quiero, y entonces voy a buscar a otras gentes que sí puedan rendir.
este buen fruto. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe considerar esta parábola como para aplicarla no solo a la iglesia, sino también de manera personal a cada uno de nosotros. Quiero leer en Palabras de Vida del Gran Maestro una cita que dice de la siguiente manera: la parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Mis hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos herederos del reino, debemos manifestar el carácter y los principios del reino de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos producir los frutos del Espíritu, porque este conjunto de frutos es el carácter de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe considerar qué frutos le está rindiendo al Señor. Imaginemos al amigo de Isaías, al Señor, viniendo cada vez a buscar fruto a su parcelita, y muchas veces se lleva un amargo sabor de boca, porque lo que hay en nuestra iglesia no son frutos dignos de arrepentimiento, como dijera Juan el Bautista. La verdad que en nuestras iglesias, hermanos, hay chisme, hay egoísmo, hay rencor, hay lucha por el liderazgo, hay envidia, hay desprecio. Bueno, la verdad que el Señor no ha recibido de parte de nosotros el fruto que Él viene a buscar, que Él espera. Pero para eso estamos aquí, para poder reconsiderar nuestra posición delante de este mensaje. Para eso el Señor nos llama una y otra vez, y cada uno de nosotros se tiene que examinar a sí mismo. ¿Qué pasa cuando el Señor viene a recibir de mi fruto? ¿Será que estamos haciendo lo mismo que Israel? En vez de vivir con justicia, hay injusticia, hay clamor, abusamos del prójimo, no reflejamos el carácter de Cristo. Mis hermanos, cada uno medita en esto, y que con la ayuda de Dios podamos producir esos frutos que el Señor viene a buscar. Y entonces podamos cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Para qué nos puso aquí? Es nuestro trabajo descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y los frutos que el Señor quiere que demos. Que Dios nos bendiga, que cada uno pueda hacer los ajustes necesarios y pedir a Dios que a través de su Santo Espíritu transforme nuestra vida de manera que reflejemos el carácter de nuestro Salvador y seamos esa viña, seamos esas vides que producen esos frutos del Espíritu, y así, mis hermanos, daremos un fiel testimonio a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Que Dios les bendiga y que cada uno de ustedes pueda entregar el corazón a Cristo.